Y aquí le doy a todas las cosas que tengo que activar y ciar 20 cosas cada vez que cada vez que meto a alguien para que todo el mundo vea el invitado y al mismo tiempo se grabe y todo esto. Oye, muchísimas gracias, por hacerme hueco así tan rápido, que sé que estás siempre liadísima, ¿no? Con ese doble trabajo que tenemos los dos, ¿no? Como abogados y como comunicadores. Ay, un placer, muchas gracias. La verdad que hemos intentado cuadrar ya varias veces, pero bueno, por fin estamos, ¿eh? Espera, Sí, voy a cerrar cosas por aquí para no entorpecer nada. genial, genial, genial. A ver, porque claro, es mi primera vez también con esto. Con esto en directo, ¿no? Con esto en directo es la primera vez. Bueno, no te preocupes, que irá bien. Yo creo Vale, que estoy. se te ve perfectamente, se te escucha bien, o sea que nada, no hay ninguna queja en el chat tampoco, así que Genial. nada. Bueno, vamos a ver. No sé si te ha dado tiempo a leer el auto o no. Es un auto para mí interesante a nivel jurídico porque aborda varios temas, reinciden un poco en la condición de funcionario a efectos penales de Negreira, habla del cómo juega aquí el periodo de prescripción, ¿no? Y bueno, y hace una serie de afirmaciones que creo que son interesantes. En primer lugar, no sé si me quieres dar una valoración general del asunto y vamos después tema por tema cómo lo ves de momento, Iciar. Bueno, me parece que vuelve a aprovechar, sobre todo lo que más me ha llamado la atención del auto, ¿no? Que vuelve a aprovechar para enumerar todos los indicios que él ve, señalando que efectivamente el delito de cohecho, por el mero hecho de ser un delito que se lleva siempre pues a escondidas, ¿no? Se supone que es la confabulación entre dos personas, una paga a la otra y la otra recibe el dinero para una ventaja en lo que sea. Entonces, por la naturaleza del delito siempre tiene esa particularidad de que es especialmente a escondidas, nunca o es muy difícil encontrar pruebas directas, incide en esto el juez, y habla de esa prueba indiciaria y de todos los indicios que él ve a día de hoy para, bueno, pues para seguir investigando esto sin perjuicio de lo que luego suceda, claro. Claro, claro. O sea, no hay que olvidar, que esto yo creo que lo explicamos muchas veces, estamos en fase de instrucción. El juez ejerce como un investigador más, evidentemente, ¿no? Tiene que dirimir pues, diferentes aspectos, ordenar diligencias, pero bueno, está investigando, ¿no? Está abriendo el campo de posibilidades también, ¿no? Eh, de por dónde se puede encuadrar todo esto. Da la sensación, Iciar, dejando al margen los delitos económicos, los posibles delitos económicos, que el juez dice, oye, aquí hay algo punible, seguro, y ya sea corrupción entre particulares, ¿no? En su modalidad de corrupción deportiva. O ya sea cohecho, que, bueno, pues habla, ¿no? Exige, ¿no? Que haya una persona que tenga la condición, ¿no? De funcionario, que a efectos penales explica el juez que es más amplia que a efectos civiles. Aquí hay algo punible, ¿no? Esa es Mm. lo que se respira de casi todos los autos, es decir, oye, algo habéis hecho mal, algo que va contra la competición y quiero barajar todas las posibilidades, ¿no? Sí, es una cosa que ha dejado claro en este auto porque la verdad que en el anterior a mí me daba la sensación de que descartaba la corrupción deportiva. De hecho, en una de las frases de ese auto anterior, cuando introduce el delito de cohecho, sí que viene a decir algo así como que pues por esa naturaleza jurídico-pública de la Federación Española de Fútbol, que mucha gente no está de acuerdo, pero bueno, él lo fundamenta sobre todo con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que es aplicable en España y en todos los Estados miembros, pues él utiliza esa sentencia para desarrollar y fundamentar por qué considera que aunque la federación funcione de manera privada para facilitar ese funcionamiento, sus directivos tienen esa condición de funcionario público, efectos penales, y me pareció leer en ese auto, creo, estoy segura de que lo decía, que eso hacía que no estuviésemos ante un delito de corrupción deportiva, sino ante un delito de cohecho. Básicamente es lo mismo, es el hecho de pagar a alguien con la intención de influir en algo. Ya está. Lo que pasa es que es verdad que el tipo delictivo cambia en el hecho de que sea funcionario público o no, y en este caso el juez tira por ahí. En este auto sí que lo fundamenta y mantiene las dos posiciones. O sea, dice, para mí hay indicios suficientes de que se ha podido cometer un delito de cohecho, o de momento hay indicios de que se ha podido cometer un delito de cohecho, teniendo en cuenta que es funcionario público a efectos penales, tanto él como su hijo, porque también habla del hijo, Sí, dice que Javier Enríquez Romero también tiene esa condición, porque aunque él no sea directivo de la federación, al tener la figura de cooperador necesario, eso es. participa igual que el padre. Eh, pero sí que dice, bueno, y en el caso de que no se pueda considerar que es funcionario público, habría un delito de corrupción deportiva. O sea que en este caso sí que mantiene las dos vías abiertas, que yo pensé que no lo hacía. ¿Eh? O sea que, Es bueno. que el anterior auto era más confuso porque sí que es verdad que en la parte dispositiva decía
que todavía no se descartaba la corrupción deportiva, pero él parecía decantarse claramente por el cohecho, ¿no? Y había alguna expresión en ese sentido de me decanto por esta Sí. opción. Hay que decirle a la gente que básicamente, es lo que has explicado, decías, es lo mismo, lo que pasa es que cambia la parte subjetiva. El cohecho exige que haya un funcionario público o alguien que ejerza como tal. La corrupción entre particulares, por definición, es entre particulares, no entre personas, digamos, que vinculadas a la administración, ¿no? Como pueda ser un funcionario. Decías que hace alusión a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, bueno, que habla de la Federación Italiana. También creo, yo he leído el auto muy rápido, en mi caso también muy, seguramente como tú no, tampoco tienes tiempo de analizarlo al dedillo, en tan poco tiempo, lógicamente, pero habla también de una sentencia en 2022 de la audiencia o no, provincial, que no sé si es la del Confidencial con la Federación, donde el Confidencial publica una serie de audios de Rubiales, la Federación, bueno, recurre ante ello, y uno de los argumentos que utiliza el Confidencial, y que creo que son recogidos, ¿no?, por parte de los jueces, oye, al final tú ejerces una función pública y por lo tanto lo que haces tú es de interés público, ¿no? Entonces ahí parece encontrar otro argumento para defender que Negreira, a efectos penales, únicamente a efectos penales, puede tener la consideración de funcionario. Sí, me parece que es la misma, me parece que es la del Confidencial, es muy reciente, me parece que es Muy, de... 2022 creo, 2022. Sí, 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 sí. Y ahí ya sí que la audiencia es por todo el tema este de la Supercopa en Arabia y demás, y ya especifica que la federación, pues eso, aunque en ese funcionamiento, porque si el funcionamiento de la federación tuviese que ser público también, pues se entorpecería mucho más y demás, pero que por agilizarlo, bueno, pues le dan esa particularidad de que se puedan organizar de forma privada, pero su naturaleza al final es un tema de interés general, eh, y bueno, le otorga esa condición, ¿no?, de naturaleza. Bueno, todo esto está recurrido y ya se verá, pero sí que antes de que este juez se decantara por considerar que la federación tenía esa naturaleza, ya lo había hecho la Audiencia Provincial de Madrid, o sea que no es una cosa nueva. Entiendo que no haya sido conocido hasta ahora, pero no es una cosa nueva. Claro, esto es importante a la hora de, oye, de estas teorías, ¿no? Hay algunas teorías de que el juez básicamente se está inventando el derecho con tal de meter en problemas al Barcelona. El juez razona de una manera que pueda ser, oye, debatible, me gustaría saber también tu opinión, ¿no? Pero que el juez se basa lógicamente pues en otros pronunciamientos judiciales y en cosas que pueden tener sentido, ¿no? Serán discutibles o no, pero que pueden tener sentido, evidentemente. El juez no está contando aquí su libro, ¿no? Evidentemente. ¿Tú tienes una opinión sobre esto de Negreira como funcionario y efectos penales? ¿Cómo lo Bueno, ves? hay una cosa que siempre digo, porque además es que nos lo dicen siempre, nos lo decían siempre en la carrera, y es que en derecho todo es opinable. O sea, todo, cada juez puede tener una opinión particular, cada abogado, cada fiscal, al final hay sentencias de mismos casos o muy parecidos casos que son contradictorias, y es verdad que, hombre, no quiero tampoco generar inseguridad, ¿no? La mayoría de la jurisprudencia va toda en el mismo camino, pero es verdad que todo es opinable. Ya te digo que esto del funcionario público de la Federación, al final estamos en un supuesto que se ve muy poco, se ha visto muy poco en jurisprudencia. La ley también tampoco es clara en ese sentido, y al final, cuando la ley no es clara, tampoco puede abarcar todo, es la jurisprudencia la que va guiando el camino de si es algo público, si algo es privado o cualquier otro aspecto del derecho. Y en este caso, jurisprudencia referente a la Federación Española de Fútbol como entidad jurídico pública hay muy poca, como el caso de corrupción deportiva, ¿no? Solo tenemos ese caso de Osasuna, que es el primer gran caso de España que trata la corrupción deportiva. De hecho, cuando salió todo este asunto de Negreira, en mi base de datos empecé a buscar corrupción deportiva y es que era escasísimo. O sea, Claro. Osasuna y muy poco más, por no decir nada. Entonces, es verdad que aquí se va haciendo el camino un poco en función, pues, por ejemplo, en este caso, como lo del juez que recurre a esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dice que Italia tiene una legislación parecida a la nuestra, y al tener una legislación parecida a la nuestra es plenamente aplicable aquí, y aunque no la tuviese, es verdad, bueno, que no la tuviese no, pero es verdad que las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea son directamente aplicables aquí. Entonces, vamos a ver, vamos a ir haciendo camino poco a poco. Ya te digo que ahí sí que, como hay tan poca jurisprudencia y pocas tesis al respecto, es difícil tener una opinión clara, es difícil. Bueno, Iciar ha dicho una cosa que me parece muy importante y que ha sido cuestionada por algún catedrático. Yo no sé si tuvo un mal momento el catedrático al decirlo. Evidentemente el derecho, ¿no?, y la jurisprudencia de la Unión Europea
bueno, jerárquicamente, digamos, ¿no? Está por Ujú. encima de la normativa nacional, para eso pertenecemos a la Unión Europea y por eso, bueno, si se entiende que el caso es asimilable al de la Federación Española, por supuesto que eso impera, ¿no? Y esto hay que explicarlo, aunque, insisto, hayáis escuchado opiniones un poco extrañas que son contradictorias con esa tesis, ¿no? Bastante extraña. Tema de la prescripción. Esto me parece muy interesante, tremendamente interesante. El juez, desde luego, apoya su teoría con bastantes sentencias, por lo menos las cita. No me las he leído, pero las cita. Y dice, claro, este es un delito, digamos, continuado, ¿no? Porque si no sería un delito por cada pago que realizase el Barcelona Negreira. Y por lo tanto, hay que coger la fecha del último pago para empezar a contar el plazo de 10 años para atrás para ver quién puede caer por ese delito continuado. Y ahí es donde entra la porta y donde a mí me dicen, ¿no? Y la persona que ha dado la exclusiva, Alejandro Entrembasaguas, me comentaba que Laporta no se esperaba nada, para nada ser imputado por este tema y que se ha quedado en shock, incluso cuando le han entregado la notificación. No sé cómo ves tú esto. Entiendo que va a ser otra de las cosas que va a ser discutible, que el Barcelona, bueno, que Laporta en este caso, que se tiene que defender él a sí mismo, ¿no? Será una de las cosas que discutirá. Eh, es complejo, pero el juez de nuevo lo argumenta, ¿no? En base a unas sentencias. A ver, es muy complejo y aquí es donde más me he detenido a leer el auto porque es lo que más complejo me parece. O sea, claro, tú dices, o sea, el Código Penal lo que nos dice es que cuando estamos hablando de un delito continuado, porque si no es un delito continuado es muy fácil. Claro. Yo cometo un robo un 15 de junio del 2008 y si son 10 años de prescripción, pues a partir del 15 de junio de 2018 ya nadie me puede investigar. Lo que interrumpe la prescripción es el hecho de que haya una acción dirigida ya contra esa persona investigada. Es Sí. decir, por ejemplo, en este caso, el auto que admite la querella y que ya estas personas ya saben que este proceso va contra ellos, que hay una investigación y demás. A partir de ahí se interrumpe esa prescripción, ¿no? Pero claro, esto sí que te confieso que aquí me ha, me ha cortocircuitado la cabeza porque he dicho, no entiendo la argumentación que está dando no la termino de entender. Porque él cuenta la prescripción pero hacia atrás, es decir, no hacia adelante. Sí. Claro, en este caso del robo que te digo, 15 de junio del 2008, pues 10 años hacia adelante, si no se ha investigado, ya ese delito prescribe, nadie me puede investigar y ya está. Pero lo que hace él es decir, ya, pero es que como es un delito continuado, se tiene que empezar a contar desde la última infracción. Última infracción para el Barça en este caso, para Laporta en este caso, bueno, para el Barça, estamos hablando de julio de 2008, perdón, julio de 2018, que es la fecha del último pago de la última factura que se emite por parte de Negreira o de sus empresas. Él cuenta hacia atrás y dice, estos son los años investigables, desde julio de 2018 hasta julio de 2008, son 10 años para atrás, porque por las penas que hay previstas en esos artículos son 10 años de prescripción, por tanto abarca la presidencia de Laporta y Laporta debe ser incluido como investigado. Pero lo que no termina de fundamentar es por qué no lo cuenta hacia adelante. Es decir, si Laporta finaliza su mandato en 2010, 10 años contados a partir de Laporta, estamos hablando del 2020. Laporta estaría fuera de esos 10 años de prescripción para poder investigar lo que él hizo, independientemente de que puedas investigar lo que se hiciera desde 2010 en adelante, por otros presidentes, otras directivas y demás. Y es un poco lo que no termino de comprender. ¿Por qué lo echa hacia atrás esos años de prescripción en lugar de contar si desde que Laporta finaliza estos actos transcurren esos 10 años? ¿Por qué los incluye? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Es un poco lo que no termino de entender. Él dice que el hecho de la querella que se admite a trámite en marzo de este año supone simplemente interrumpir la prescripción. Se interrumpe la prescripción. Es verdad que cuando hablamos de prescripción empieza a contar el plazo, por así decirlo. Pero claro, en marzo de 2023 ya han pasado esos 10 años desde que Laporta finalizó todas esas actuaciones. Entonces, supongo que su recurso irá por ahí, porque evidentemente lo va a recurrir. Claro. Evidentemente esto se va a recurrir sí o sí, y supongo que irá por ahí, ¿no? Que por mucho que él quiera tirar para atrás los años investigables y demás, Laporta finaliza sus actos en 2010 y por tanto el juez tendría hasta 2020 para haber iniciado esa investigación. Él habla de una autoría, de una especie de autoría que es como compartida, porque dice que durante todos estos años el Barça es la figura principal, el sujeto activo principal que lleva a cabo los pagos, pero que luego son las presidencias las que van cambiando, van entrando y Autoría saliendo. conexa, creo. Creo que le llama Eso es. autoría conexa. Yo lo que he entendido, te digo, del razonamiento del juez,
sin ser esta mi especialidad ni mucho menos. O sea, yo los temas procesales, una nulidad, soy completamente. Pero lo que he entendido el razonamiento del juez. Claro, la teoría del delito continuado es identidad de infractor. Es decir, el infractor siempre es el mismo y va cometiendo el mismo delito. Bueno, pues como si fuese un asesino en serie, por poner un ejemplo muy bestia, ¿no? Oye, siempre es el mismo delincuente, ¿no? Siempre es el mismo asesino y por lo tanto, pues se entiende un delito continuado. Eh, Aquí lo que dice, y se lanza una teoría que parece ser que está apoyada jurisprudencialmente, es que el Barça es el autor común de todos esos delitos y lo que va cambiando son las directivas, efectivamente, ¿no? Las directivas son lo que va cambiando. Entonces, establece una unidad en eso. Dice, oye, las directivas van cambiando por las circunstancias propias del club, pero el club siempre es el que comete el delito. Y creo que se basa en eso para tirar 10 años atrás desde 2018. Es decir, como yo tengo que empezar a contar desde el último pago de 2018, tiro para atrás porque entiendo, por la teoría esta de, creo que conexa o algo así, o de la autoría conexa o algo así le llama. Sí, lo llamaba, ¿cómo lo llamaba esto? Esto lo llamaba. Sí, lo llamaba. Ah, lo tenía por aquí apuntado. Participación adhesiva. Participación adhesiva, pues establece como una especie de identidad entre el Barcelona y los diferentes presidentes o directivas que han estado, porque de hecho también los directivos con poder de decisión están imputados por este tema, por el cohecho y por los delitos económicos Sí, sí. asociados, no solo Laporta, obviamente Laporta se lleva la portada, ¿no? En el tema. Entonces, Mm. yo entiendo que va por ahí, pero entiendo que, bueno, que es algo bastante nuevo, tú misma, tu expresión, ¿no? Misma de decir, oye, yo me he tenido que parar a leerlo un par de veces porque es complejo. O sea, me imagino que aquí va a estar, digamos, el intríngulis jurídico para Laporta, ¿no? De si entra o no entra en este asunto. Sí, a mí es lo que ya te digo, lo que más complejo me resulta del auto es, bueno, que en realidad es el auto en sí, porque el auto es básicamente analizar la prescripción de los delitos que se están investigando. Pero cuando entra ya, porque sí que es verdad que, por ejemplo, diferencia, ¿no? Pues, por ejemplo, para Enríquez Negreira y para su hijo, el plazo de prescripción es de 15 años. Sí, Porque ellos como funcionarios tienen prevista una inhabilitación más grave y entonces a ellos se les aplica un plazo de prescripción mayor. Al Barça y sus directivos el hecho de los 10 años. Pero claro, sí que cuando intenta explicar o razonar el por qué los tira hacia atrás en lugar de contabilizarlos hacia adelante, diciendo eso, ¿no? Que es el Barça o el club el que siempre es el sujeto activo principal, pero luego las directivas van cambiando y hay una actuación, pues eso, adhesiva y demás, es un poco lo que, bueno, en lo que se basa para meter a Laporta, porque no tendría otra razón de ser. Quiero decir, si Laporta por sí mismo, sin Barça, sin absolutamente nada, Laporta, persona física, individual, hubiese llevado a cabo un delito continuado desde 2003 a 2010, de lo que quieras, y ahora alguien pretende imputarle por esos hechos, no podría, eso es. porque está fuera. Está prescrito. Hablando del mismo delito, obviamente, no de delitos más graves, ¿no? Pero del mismo delito. Entonces, realmente sí que veo que busca la forma de añadir esta teoría. Bueno, habrá que ver, habrá que ver. Esto va a traer cola. Esto va a traer cola y seguro que vamos a tener análisis interesantes en tu canal. Em, la Sexta se ha hecho eco de una frase que cita el juez en el auto, que puede ir conectada con ciertas informaciones que salieron en su momento, ¿no? De que la Guardia Civil ya está investigando el patrimonio de una serie de árbitros. Y la Sexta ha hecho alusión a una frase que dice, oye, no todos los árbitros tendrían que estar corrompidos, pero puede que algunos, o no se puede descartar que algunos sí, ¿no? Ujú. Claro, esto es como la pregunta un poco, no de perogrullo, ¿no? O sea, tú y yo hemos hablado ya varias veces que el delito de corrupción deportiva es un delito de actividad, es decir, se castiga la intención, se castiga el peligro en sí mismo. El de cohecho, desde luego, también lo es. O sea, no precisa de un resultado concreto para que se penalice. De hecho, el de cohecho tengo la sensación, ¿no? Por lo que yo voy escuchando, o sea, los que más sabéis, que la carga probatoria es bastante inferior al de corrupción deportiva, o que hay menos dudas sobre que la carga probatoria es mucho más ligera. ¿Qué implicaría, Iciar, que realmente se pudiese sospechar de una serie de árbitros que hubiesen visto incrementado su patrimonio si se pudiese conectar lo de Negreira con ellos? O sea, me imagino que sería abrochar el asunto en toda su complejidad, ¿no? O sea, sería rodear ya completamente el asunto.
Hombre, implicaría desde luego que lo primero, lo más práctico es que el proceso se alargaría muchísimo más, porque supondría un mayor número de investigados, más declaraciones, más testificales y sería mucho más largo todo este proceso. Y luego, sí, evidentemente hay indicios. Es que aunque sean indicios, porque claro, mucha gente ya, muchos indicios, pero no hay pruebas. Pero es que la prueba indiciaria existe y se puede condenar a alguien solo con indicios, siempre que sean fuertes y siempre que sirvan al juez a deducir de manera lógica por qué cree que esos indicios llevan a la culpabilidad de alguien, ¿no? Si al final estamos hablando de que lo más débil y lo más fuerte de este caso es que lo único que hay constatado, único lo digo entre comillas, Sí. es esos pagos del Barça a Negreira. Ujú. Eso es algo que nadie ha negado, que está demostrado, que está reconocido y que todo el mundo acepta. Claro, el por qué se hacen esos pagos es el kit de la cuestión. Si esos pagos el Barça dice y mantiene que se hacen por unos informes, por un asesoramiento, pero el juez ve indicios de que no es por eso, de que en realidad esas facturas son falsas, que están falseando contabilidad y que esos pagos obedecen a intención de manipular la competición, en el momento en que haya indicios contra árbitros concretos que hayan podido de alguna manera u otra influir en la competición, pues evidentemente son más indicios que se suman a esa causa del Barça, ¿no? O contra el Barça. Yo tengo la sensación de que, bueno, no lo sé, es difícil señalar árbitros. Sí, Yo creo que es muy muy complicado, complicado. yo A mí creo que me parece muy complicado. es una cuestión, yo creo que entre Negreira y el Barça, de saber que si efectivamente hay algo que Negreira en su momento prometió o aseguró o qué les dijo para convencerles de que pagando ese dinero ellos pues si podían conseguir algo, si podían estar más tranquilos, como se llegó a declarar, si podían obtener esa neutralidad. Bueno, todo esto que leímos de las declaraciones en Hacienda y en Fiscalía, y es un poco donde va a radicar la cuestión, ¿no? Yo lo de los árbitros lo veo complicado, que no descarto que en algún momento alguno, pero es que es dificilísimo apuntar a árbitros en concreto. Sí, yo siempre he comentado que no es preciso que aparezca ningún árbitro, digamos, implicado en este asunto para que pueda ir adelante, efectivamente, ¿no? Esta causa, por lo que dices tú, porque muchas veces no se precisa de una prueba concreta, sino de indicios en la misma dirección, que sean potentes, ¿no? Evidentemente que tengan un significado, ¿no? Va a ser muy difícil encontrar una llamada Mm. de X presidente del Barcelona a Negreira diciéndole, oye, que tienes que influir en este partido o en este otro o tienes que conseguirnos la liga. Va a ser imposible, ¿no? Evidentemente conseguir eso, pero los indicios, cuando van en la misma dirección y cuando son bastante inequívocos, ¿no? Es decir, cuando normalmente solo significan una cosa, pues sí que pueden servir, evidentemente, ¿no? Y lo de los árbitros, efectivamente, es que ya veremos, ¿no? Qué recorrido puede tener el tema de los árbitros. A mí me han dicho que, bueno, que esa investigación sigue adelante con estos árbitros en concreto, pero incluso aunque se detecte ese incremento patrimonial, es muy difícil conectar una cosa con la otra de forma inequívoca. Por lo tanto, bueno, iremos viéndolo. Evidentemente, aquí descartar cosas es absurdo porque cada semana Sí. nos sorprendemos, ¿no? Y nos encontramos con nuevas noticias. Y no sé qué. La última pregunta que siempre te hago, a nivel judicial, ¿qué pasos esperas, ¿no? Que se produzcan? Ahora, evidentemente, dices, la Porta va a recurrir, parece Sí, claro. sí. Eh, la Federación, ayer supimos de un auto de la Federación recurriendo su exclusión como acusación. Por cierto, la Federación utilizaba un argumento que parecía ir en favor de la no existencia del cohecho, ¿no? Como diciendo, oye, yo no soy organismo público. Es curioso, ¿no? Cómo Sí. se van generando aliados por el camino. Eh, ¿Qué pasos esperas tú? O sea, judicialmente, ¿qué sería, en esta fase en la que estamos, qué es lo que crees que puede seguir ocurriendo? Pues estamos pendientes de que llegue ese informe de la Guardia Civil, que, bueno, está costando, la verdad, lo Está, del está informe, costando, está porque costando. Llevamos hablando de él desde antes de verano, ¿eh? es que desde marzo fue la única diligencia que se acordó y estamos esperando a que llegue para que se puedan acordar más y una vez llegue ya empezarán con las declaraciones. Es que tienen que empezar a desfilar todos por el juzgado pues para contestar a preguntas o no, o para acogerse a su derecho a no declarar o Perdona contestar una como pregunta sobran. que va a colación de esto y si no se me va a olvidar. Porque el juez hace alusión al informe de la Guardia Civil que podría demostrar, bueno, la intencionalidad de los pagos. El juez, esto es una pregunta, quiero decir, por la experiencia que puedas tener, ¿el juez va teniendo un conocimiento parcial, por lo menos, de las conclusiones de la Guardia Civil? ¿O de repente la Guardia Civil cogerá un tocho de informe y le hará al juez, venga, a leértelo de cero? O sea, En esta, teoría,
En teoría lo segundo. Lo segundo. En teoría Vale. debería ser lo segundo, sí. Una vez finalicen, es como un atestado de un accidente de circulación, por así decirlo. Pues cuando la Guardia Civil termina su informe, su atestado, le hace el juez, ele. Ahí tienes y se supone que tendría que ser así. No sé si les estarán informando por capítulos, por así decirlo, pero en teoría es cuando finalice el informe se aporta todo a la causa y a partir de ahí el juez sigue, ¿no? Ya digo, lo siguiente que vayan desfilando todos y que vayan dando sus explicaciones y, bueno, declarando lo que consideren. Vamos a ver si se resuelve también lo de Negreira, a ver, porque estamos pendientes de ese informe pericial, un perito judicial que va a determinar si está capacitado para someterse a un interrogatorio o no, y veremos. A partir de ahí, si es que acaba de empezar, si es que al final... yo es verdad que me frustro desde mi posición porque es verdad que los tiempos de la justicia son muy lentos. Yo he tenido casos de presentar una demanda de una chorrada, pero de una chorrada y no tener el juicio hasta un año y medio después. Claro, los clientes, oye, ¿qué pasa? Es que son los juzgados, son los funcionarios. Yo no sé si un funcionario que es el que justo está llevando nuestro caso está de baja de maternidad y va a estar fuera 5 meses, no sé, o sea, que hay muchas cosas que pueden pasar y que los procedimientos se atrasan. Entonces, es verdad que yo leo muchos comentarios de lo del caso Negreira está quedando en nada, pero es que acaba de empezar. Es que igual luego queda en nada igualmente, ¿eh? Porque, bueno, hay una presunción de inocencia que hay que respetar y que tienen que tenerlo muy claro para poder desvirtuarla. En el momento que hay alguna duda, también lo he dicho muchas veces, si hay alguna duda de si se ha cometido delito o no, en caso de duda hay que absolver a las personas. Entonces, igual luego no queda en nada, pero acabamos de empezar, la gente que tenga paciencia, porque esto va para largo. Sí, sí. A pesar de que el juez en algún momento, y desligando, ¿no? Haciendo la pieza separada, ha dado a entender que podía ir más o menos ligero, bueno, pues evidentemente si todavía se están investigando cosas, ¿no? Por parte de la Guardia Civil, pues es claro que todavía nos queda tener paciencia y evidentemente esperar muchos acontecimientos. Pues Iciar, muchísimas gracias por hacerme hueco, por pasarte aquí por el canal de Twitch. Lo subiré a YouTube por la tarde para que también la gente de YouTube lo pueda ver. Y nada, que muchísimas gracias, de verdad, Gracias a ti. por aportarme tu Muchas gracias. experiencia. Un fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego. Chao.